un pedacito de sal. Rinconcito feliz, rinconcito. Latinoamérica. Una noticia que abrazar con el calor de un país, con el calor de un país, La visitradio.net. con el calor de un país. Información. Ajá, estamos otra vez aquí con todos ustedes, mis amigos. Conexión Mi País, Venezuela. 11:10 de la mañana, completamente en vivo. Hoy martes 1 de noviembre, dándole la bienvenida a este nuevo mes de Día este de los año. Santos. Sí, señor, este nuevo mes de este año 2022. Nosotros muy felices de poder acompañarles esta mañana y agradeciéndole de antemano a todas las personas que están conectaditas con acompañarles esta bonita mañana de martes. Conexión Mi País, Venezuela, recordando, reviviendo a nuestra amada tierra a la cual extrañamos tanto, tanto, tanto. Pero bueno, para eso es este programa, para hacerlo único, diferente, para recordar. Fíjense que la mañana de hoy, hablando de recordatorios y de invitaciones especiales, hoy tenemos a un invitado muy especial la mañana. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un honor. Mira, Luis, te voy a conceder el honor de presentarnos a Armando, Claro, a este gran invitado especial que tenemos la mañana de hoy. un honor tenerlo acá. Armando Gagliari es historiador del arte y museólogo, editor de la revista Museo. Es la revista de la museología venezolana, miembro del Comité Académico de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, vicepresidente de ICOM de Venezuela, que es el Consejo Internacional de Museos del organismo internacional de la UNESCO. Imagínate tú, todo un personaje en el tema del museo y del arte. ¿Qué tal? Gracias, Armando, por estar con nosotros. Finalmente nos vimos en vivo. Gracias a ustedes también por esta invitación. Qué bueno tenerte con nosotros esta mañana, Armando. Armando, yo quisiera que nos hablaras de museos, de los museos venezolanos, qué es lo que tenemos. Como te decía en el intercambio de mensajes ayer, es muy importante para la comunidad venezolana que vive aquí, sobre todo los jóvenes que se están criando fuera del país. Queremos saber qué es lo que tenemos, que ellos entiendan que nosotros tenemos muchas cosas que aportarle al mundo, que los museos son mucho más que exhibir una obra de arte. No, es nuestra historia y es nuestro presente y es nuestro futuro. Sí, es así. Es decir, la memoria de la nación está prácticamente estructurada en los museos, en los archivos y en las bibliotecas regularmente. Y ellas se interconectan entre sí, porque finalmente allí no solamente reposa la información base. Y en el caso de los museos, pues reposan las colecciones. Los museos se conforman de colecciones, de allí que la diversidad de los museos se clasifican por el carácter de sus colecciones. Por ejemplo, tenemos museos de arte, tenemos los museos de historia, tenemos los museos de arqueología, los de ciencia, los de tecnología. En un trabajo que hicimos hace muchos años y establecimos esta clasificación para el caso venezolano por la diversidad que se tiene, y agregamos un elemento más que son, digamos, esos museos multidisciplinarios, es decir, que tienen una parte de colecciones de arte, otras de historia, y van vinculados sobre todo, que son museos, los pequeños museos comunitarios, pequeños museos que están en las diferentes regiones del país. Venezuela tiene 314 museos, estructurados justamente con esa clasificación. Predominan los museos de arte, continúan después los de historia, los de arqueología o antropología y afines, o sea, todo lo vinculado con las ciencias del hombre. En el caso de los museos de historia, hay una diversificación que va desde los museos biográficos, de algún hecho histórico, de algún personaje histórico vinculado. Los de arte se van clasificando de acuerdo a su carácter, si son bellas artes, museo de arte moderno, museo de arte contemporáneo o museos regionales de arte, por ejemplo el Museo de Arte de Coro, el Museo de Arte de Maracay, que corresponden
a una región en específico. Y el carácter de sus colecciones dependerá también de lo que conserva. Por ejemplo, en el caso de una vinculación internacional, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y el Museo de Bellas Artes tienen las colecciones más importantes. Pero si nos vinculamos con el arte nacional, pues la Galería Arte Nacional pues tiene toda la historia del arte venezolano en sus colecciones. Entonces, en esa diversidad, pues vamos conformando el carácter de esa colección. Pero también en ese concepto de museo del Consejo Internacional de Museos, indica también que se consideran museos también aquellas colecciones de carácter viviente, es decir, son museos también los zoológicos, los acuarios, los jardines botánicos, los viveros y los parques naturales. Así que en esa diversidad de los parques nacionales también lo estamos considerando museos. Los centros de ciencia, como el caso venezolano, que es el Museo de los Niños, por ejemplo, es un museo. Finalmente, dentro de esta diversidad, pues tenemos un grupo interesante de instituciones que no solamente albergan colecciones, sino que además forma parte de ese patrimonio natural y cultural venezolano. Claro. Muy interesante realmente, ¿no? Esta información. Ahí estamos colocando unas fotitos de lo que son, pues, fotos que tú nos suministraste de parte de los museos. Mira, qué interesante, no sabía que iban incluidos lo que son zoológicos, acuarios, dentro de lo que le llaman esta categoría, ¿no? Qué interesante. Sí. Armando, y a tu modo de ver, ¿cuáles serían los museos más trascendentales nuestros, más importantes? Mira, en el carácter venezolano... Esa pregunta es como de perogrullo en todo caso, porque todos los museos son importantes. Yo soy un fan de los museos en todo caso. Mira, seguro que sí. Si bien es cierto, el caso venezolano ha desarrollado muy bien los museos de arte. En los años 70 hubo un boom. Bueno, en ese momento pues teníamos, a finales de los años 70, teníamos un momento de bonanza petrolera bien interesante y ahí surgieron los museos más importantes. Es decir, el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería de Arte Nacional, el Museo de los Niños, el Museo Soto, es decir, museos de gran envergadura que en un momento dado pudo lograrse en ese sentido. Quizás el déficit ha estado vinculado en el caso venezolano, y siempre lo comento por allí, con el caso de la historia, porque sí tenemos una gran diversidad de museos, mas no tenemos un Museo Nacional de la Historia, que esa siempre es necesaria, claro, y que de una manera u otra tienen todos los países, ¿no? Más nuestros museos han tenido una conexión realmente importante. El contemporáneo, por ejemplo, se ha posicionado durante muchísimo tiempo con una colección importante, no solamente de arte internacional, donde involucra una buena colección de unos Picassos, por ejemplo, y de otros artistas contemporáneos, que si nombramos pues nos va un buen rato en este sentido. Más también tomando en cuenta la diversidad natural que tenemos también, allí pues podemos considerar un gran número de parques naturales que están allí involucrados, los jardines botánicos. Quizás tenemos déficit con los acuarios, que no ha sido digamos, de una gran fortaleza en el caso del país, no se ha podido desarrollar. Pero sí, el mundo de los museos venezolanos pues tiene una gran diversidad. Y luego por regiones también, claro, vemos que el Distrito Capital, por ejemplo, el que tiene el mayor número de museos, y del Tamacuro no tiene museos, por ejemplo. Entonces, podemos visualizar que puede haber pues un desarrollo grande de museos, por ejemplo, en el eje occidental, y se minora en el caso oriental y sur. Entonces, esa gran diversidad está siempre presente. Más dentro del caso de América Latina, pues Venezuela siempre ha tenido un buen posicionamiento. Y en el número de museos, por supuesto, claro, México, Brasil y Argentina pues tienen el mayor número de museos en el caso de América Latina.
Pero Venezuela pues se mantiene en un buen stand de un octavo lugar que en esa diversidad de museos está presente. Entonces, cada región, cada país ha hecho de sus museos de acuerdo a esos lineamientos, esas políticas culturales que se han ido generando en ese proceso del tiempo, ¿no? Claro, claro. Interesante todo esto de los museos. Por aquí estaba buscando, estaba viendo algunos museos, se olvidan, ¿no? Son tantos museos por acá y estaba buscando cuáles eran los museos más visitados de Venezuela. Y fíjate que estaba leyendo que uno de ellos, y tú de repente me desmiento, o si tienes algo que agregarle, pues bienvenido es. Hacienda La Trinidad Parque Cultural dice que es uno de los museos más visitados. Espectacular. El de la Casa Natal del Libertador es otro de los museos más visitados, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de los Niños, el Museo Marino de Margarita también es uno de los que está dentro de los más visitados en Venezuela, y el Museo de Ciencias Naturales. ¿Qué tal? Que bueno, este pues fue conocido y diseñado por el gran arquitecto súper reconocido Carlos Raúl Villanueva. Sí, así es. Fíjate que nombraste justamente los museos más visitados. Lo que sí es bueno e interesante aclarar es el caso de la Hacienda de la Trinidad. Ujú. La diferencia de los museos con los centros de arte, centros culturales, espacios como ateneos, espacios como centros donde se desarrolla un proceso cultural. Pero hay una gran diferencia de ella con los museos. Y eso es importante, ¿no? Porque los centros de arte, los centros culturales también exhiben, realizan exposiciones, mas ellas no coleccionan. Y esa es la gran diferencia entre un museo y los centros de arte que pueden tener todos los países, por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro, hay algunos centros de arte que con el tiempo han ido creando colecciones regionales de acuerdo a su ubicación. Por ejemplo, el Centro de Arte Elía Bermúdez, que está en Maracaibo. Entonces, por supuesto, la Hacienda de la Trinidad pues tiene un gran movimiento expositivo, más es un centro de arte, no es un museo. Entonces, no debería estar en la misma, digamos, categoría de clasificación, pero igual son importantes en ese sentido porque desarrollan un proceso cultural. Claro. Los museos, digamos, desde su concepto, deben no solamente coleccionar, o sea, en este caso adquirir obras de arte, pero también investigar, educar, Ujú. exhibir, conservar todo ese patrimonio en este sentido. Sí. Pero los centros de arte no tienen la obligación de coleccionar y no tienen la obligación de un proceso educativo, que eso sí es importante en los museos, es obligatorio. Es decir, todo museo debe emprender no solamente un proceso con exhibir sus colecciones, pero también debe estar acompañado, y quizás en las imágenes que han ido pasando, podrás ver que el trabajo de las visitas guiadas, de los talleres, los trabajos de extensión, son una constante en los museos y es de importancia, es además obligatorio dentro de este contexto. Sí. Dime una cosa, Armando. A lo largo de algunas ciudades venezolanas, como en el caso de Caracas, de la gran capital, nos encontramos con obras magníficas, como en el caso de la obra que está en la autopista del Este, al nivel de Altamira, del maestro Soto, por ejemplo. Hay una obra que lo pusieron en La Guaira en una ubicación que me parece terrible, que es el hombre tridimensional. Y así en el caso de Maracaibo, yo hace muchos años que no voy a Maracaibo, pero cuando tú salías del aeropuerto comenzabas a ver obras a lo largo de esa avenida. Cuando tú sales del aeropuerto, obras de los grandes pintores maracuchos que eran geniales o siguen siendo geniales. ¿Cómo son considerados eso? ¿También es considerado un museo? Mira, esa modalidad comenzó en Venezuela en los años 70-80, ¿no? Sí, Y lo comenzaron a llamar museos viales, museos viales, como tal, exacto. museos viales. Yo no le daría el nombre como tal, sino que realmente
son dispositivos que se van colocando en el eje de las diferentes avenidas, autopistas, para crear en ella una condición de relación con el patrimonio, ¿no? Desde mi perspectiva personal y desde el momento en que se iniciaron, parecía interesante. El problema de fondo de muchos de estos museos viales, entre comillas, es que en el tiempo han- se han convertido en un problema desde la perspectiva. Es decir, cuando se planifican los museos viales debe planificarse también su mantenimiento en el Claro, tiempo. claro, claro. La clave es que muchas veces estas iniciativas son para la inauguración, se crean, duran 2, 3, 4 años, 5 años, unos duran más, otros menos, pero cuando se planifican, cuando se preparan, debe vincularse el hecho de su mantenimiento, porque si utilizamos una buena pintura puede durar unos 10 años, pero su efecto ante el sol, la lluvia y todos los procesos de temperatura y humedad, pues eso va modificando y muchas veces estos proyectos no tuvieron pues las condiciones mínimas que esa refiere. Sí, el Entonces, caso del cuando mural de Zapata, que está justo en la parte de abajo de la autopista en la Universidad Central de Venezuela, por donde está el cuartel de bomberos del universitario. sí, sí. Fíjense que en el caso de Zapata, pues se utilizó un material diferente que en la relación del tiempo podría durar. Esa estructura base de cerámica, en este caso, va creando una condición de relación en el tiempo, pero está sujeto también a hechos vandálicos por la ubicación que se puede dar en estos casos. ¿Qué sucede cuando creamos jardines, digamos, artísticos al aire libre, cuando creamos estos espacios externos de vinculación o esos espacios musealizados que también se le pueden llamar? Están sobre la base de los criterios de conservación y seguridad. Porque si bien tú lo colocas en una autopista, pues tenemos los problemas de inclemencia, pero también tenemos los problemas de vandalismo. Porque, bueno, la gente, pues muchísimas veces los han utilizado como polígono de tiro o los han intervenido de una manera, digamos, diferente. Además, que recientemente, y si ves un poco las noticias, pues se han creado hechos vandálicos con las obras de arte más importantes. Sí, así es. Está sucediendo en Europa y que de una manera u otra también acá en Venezuela se están tomando las previsiones, pues inclusive. Porque si bien es cierto es un movimiento internacional lo que está sucediendo allí y además planificado y estructurado con las obras maestras, no en balde también Venezuela pudiera tener un acercamiento en ese sentido, con las obras simbólicas en este caso. Cuando me hablaba al inicio del caso del Soto de la autopista también ha tenido proceso de restauración en un momento determinado, debido a que justamente lo ubican en un espacio clave, pero que muchas veces no tienen las condiciones de seguridad. Y siempre hay pues personajes inescrupulosos que de una manera u otra pues intervienen las obras en ese sentido. Entonces, claro, los museos de por sí tienen unos sistemas de seguridad dentro de sus edificaciones, o en este caso en las reservas forestales, o en este caso en las reservas arqueológicas, por ejemplo. Hay ciertas condiciones, pero hay muchas otras que no tienen condiciones de seguridad y bueno, y eso afecta la relación de ese trabajo en ese sentido. Pero desde mi visión, esos espacios musealizados no son propiamente museos, pero sí son espacios que se colocan justamente para el disfrute del ciudadano en este sentido. Pero muchas de ellas han desaparecido en el tiempo. Muy lamentable, ¿no? Y yo creo que si la sociedad sigue como va, Armando, pues, oye, si vamos así y no se cuida, no se valora, no se protegen, llegará un momento en que nos quedaremos sin museos, porque estos actos de vandalismo terrible, estos actos donde la gente no valora, no busca conocer qué hay detrás de un museo, sino simplemente, oye, es como una moda, ¿no? Esto, yo no sé definitivamente no sé ni siquiera qué término darle a esta situación terrible que está pasando y que también, oye, muchas personas
ya no visitan los museos y eso a mí me da mucha curiosidad porque la gente prefiere hacer otro tipo de paseos antes de visitar un museo y que son lugares tan mágicos, tan únicos, tan Espectaculares. increíbles. Sí, sí, sí. Pero bueno, desafortunadamente así se maneja esta situación. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo se nutren los museos en Venezuela? ¿De dónde proviene el financiamiento de los museos? Ujú. ¿Es el Estado el encargado de eso o es algo mixto Estado-privado? Yo le iba a preguntar eso. Sí, la mayoría de los museos venezolanos son públicos. Son pocos, realmente son contados los museos privados, o sea, de financiamiento que se vinculan a alguna fundación o alguna empresa que de una manera u otra pues, financia. La mayoría de los museos venezolanos provienen del Estado y van de acuerdo a al organismo a la cual dependen, en este caso, el organismo de adscripción, le decimos nosotros. Los museos más importantes, como la Galería Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Cruz 10, pertenecen al Ministerio de la Cultura, por ejemplo. Pero hay muchos otros museos que están en las diferentes regiones que pertenecen a gobernaciones, otros pertenecen a alcaldías, otros pertenecen a consejos municipales, algunos otros pertenecen a las universidades, por ejemplo. Las universidades tienen, varias universidades del país tienen entre sus activos museos también en ese sentido. Entonces, el fondo de inversión prácticamente viene del Estado, de acuerdo a los presupuestos que se generan en cada una de las gobernaciones y alcaldías y los diferentes ministerios. Y esa inversión va de una manera distribuida de acuerdo, por supuesto, a los proyectos que se presentan ante las instancias, pues todos los años, y de acuerdo allí se hace pues el análisis, el estudio y por supuesto viene la inversión. ¿Ha tenido momentos buenos y malos los museos? Sí, ha tenido momentos con lo relacionado al presupuesto, porque al igual que en Venezuela, en todos los países, los presupuestos culturales, y en especial la de los museos, pues nunca son suficientes. Claro. Ha tenido ciertos momentos claves en los 70, 80, 90, en el 2000, donde pues en el momento que Venezuela pues tiene esas condiciones interesantes de mejoría económica, pues de una manera u otra hay cierta inversión. Pero en la historia siempre el presupuesto cultural no ha estado a la altura de la necesidad. Es decir, la UNESCO decretó que el 3% del presupuesto grande debe ir, del presupuesto de cada país debe invertirse en cultura. Eso nunca realmente se ha cumplido a cabalidad. Se han acercado en algunos momentos, pero finalmente también hay una diversidad de museos, hay una diversidad de grupos culturales y hay una competencia pues regular en este sentido en todos los países, porque hay los de teatro son muchos, los de música, por ejemplo, con el sistema de orquesta que tiene el país, pues tiene una diversidad también, al igual pues los otros sectores culturales, pero los museos están, digamos, más posicionados, requieren una inversión mayor, dado que tienen una infraestructura, un mantenimiento de una infraestructura que es costosa de por sí, más, por supuesto, la inversión que se tiene que hacer en investigación, en procesos educativos, en adquirir colecciones, en este caso. Y después, esas políticas que se generan, pues por ejemplo, en el caso venezolano hay unas políticas que emana el mismo Ministerio de la Cultura como órgano, digamos, responsable del área, pero también hay otros museos que tienen una adscripción hacia el Ministerio del Ambiente, como el caso de los parques nacionales, y también ciertos centros de ciencia, museos científicos pertenecen al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, bueno, hay una diversidad y entonces los aspectos de inversión varían mucho. Claro está, ha habido una crisis, digamos, institucionalizada con los museos a raíz del COVID. Tuvimos como año y medio, prácticamente casi 2 años, entre lo inactivo, por los problemas que ya conocemos, y recuperar nuevamente eso, pues ha afectado los aspectos de ingreso de público, es decir, la gente que va a los museos
que lo nombraba hace rato usted. Más en ese espacio, pues, este, hay aspectos de recuperación que hay que hacer, en el sentido de recuperar a ese ciudadano para que vuelva otra vez a los museos de una manera particular. En el tiempo del COVID, por ejemplo, yo pues, pensaba, no había una necesidad que los museos se cerraran en su plenitud. Ahí hubo una confusión, porque claro, si hablamos de un museo como el Louvre, como el Museo Británico, como los grandes museos que reciben miles de personas diariamente y millones anualmente, pudiera considerarse. Pero los museos en muchos países, como en América Latina, el ingreso pues, era menor, 30, 40, 50 personas diarias, que con una buena estructura organizada, pues no involucraba problemas. Pero lastimosamente colocaron toda la infraestructura museística, todas por igual, desde lo pequeño hasta el más grande, por condiciones de seguridad. Y si eso fue así, pues aquí se cumplió a cabalidad todo lo que establecía, pues justamente estos organismos internacionales. Pero de una manera u otra, pues quedó afectada, no solamente en su ingreso de personas, inclusive el personal que quedó también afectado en muchos museos. En el caso venezolano no mucho, pero sí en otros museos, con colegas de otros países me indicaban que bueno, hubo que hacer una recesión no solamente desde el punto de vista institucional, sino también de los trabajadores en ese sentido. Wow. Increíble. De verdad que sí. Una pregunta más, Luis. Estamos llegando al final del programa, Armando, y te queremos agradecer por tu compañía, por supuesto, por todo ese conocimiento, oye, por tu disposición de poder participar con nosotros esta mañana, oye, darnos, nutrirnos de esa información maravillosa. Muchísimas gracias, Armando. Las puertas de la visión están abiertas para cuando tú quieras. Bueno, aquí vamos a estar para hablar más de cosas interesantes como estas. De verdad que qué maravilla. Sí. Gracias por esta Muchas tertulia, gracias. por esta conversación maravillosa. De verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo. Igualmente a todos ustedes, amigos que están por allí conectados y que nos acompañaron esta bonita mañana. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Armando. Que tengas un excelente y maravilloso día. Igualmente para todos ustedes, mis amigos, llegamos al final de Conexión Mi País, Venezuela, y por supuesto invitándolos a que sigan en sintonía de nuestra programación. Nos despedimos con este rico joropo, pero Un con el fuerte compromiso, abrazo, Armando. Un fuerte abrazo. con el compromiso de que regresamos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en Conexión Mi País, Venezuela. Cuídense mucho, que la pasen bien.